santo profetizó: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y el poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor, al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de paz. Oremos. Señor, queremos en esta mañana comprender las palabras del Dios alto y sublime que vio Isaías en el capítulo 6, como cantamos ahorita, y como vio Daniel también al anciano de días, pero que en el capítulo 9 dice que un niño nos es nacido, como hijo nos es dado, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 7:14, Emmanuel, Dios con nosotros. Que el Espíritu que estaba sobre los profetas, sobre la iglesia en la historia, nos acompañe y nos abra el entendimiento en esta mañana para que podamos comprender las Escrituras, este cántico de Zacarías lleno del Espíritu Santo, que es también una profecía. Podamos entenderla en esta mañana, para que nuestros corazones se llenen de alegría, de gozo y de la esperanza que nos ha traído el Salvador. Bendíganos, Señor, en esta mañana por el Espíritu Santo a través de tu palabra. Te lo rogamos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, el título del tema de esta mañana es un cántico profético de esperanza. Un cántico profético de esperanza. Antes de ir a nuestro texto, yo quisiera hablar un poquito del contexto histórico que no está en nuestro texto, de lo que estaba sucediendo en este momento, en este contexto. La realidad política de Israel, de Palestina, la realidad económica y social de la mayoría de la gente del Imperio Romano, tenía puesto su esperanza en Augusto César, del capítulo 2, que lo vamos a ver el día de la Navidad, que vamos a predicar del capítulo 2, era un emperador muy prominente que había venido para traer una paz, una paz que los romanos querían propiciar por todo el imperio. Hay muchos textos antiguos que hablaban que este emperador iba a ser un emperador que iba a traer prosperidad y bienestar al imperio romano. Entonces la gente tenía su esperanza en la prosperidad, la paz, el bienestar que iba a traer Augusto César en el contexto político y social de la época. Pero algo está sucediendo también en otro contexto, que es en el contexto de la fe judía. En el contexto del templo, ya no en el contexto del imperio,
y en el contexto político y social, sino que algo está sucediendo en el contexto de la fe. Simultáneamente está sucediendo otra realidad. Y parte de estas lecturas, si ustedes van a leer el capítulo 1, van a ver que hay un grupo pequeño ahí de personas piadosas que están esperando la llegada del Mesías, por ejemplo Simeón, y aún profetizando, como Simeón y Ana. Entonces, esta Simeón y Ana nos evocan historias del Antiguo Testamento. Recuerden también a una Ana por allá en el Antiguo Testamento. No, este pequeño remanente que está experimentando una nueva realidad en el contexto de la fe y del templo, gente piadosa, por ejemplo, José como un hombre piadoso que es descendiente de David. Él ha sido visitado por un ángel, para el ángel decirle: tranquilo José, lo que María va a concebir es del Espíritu Santo, no la abandones. Muchos eventos sobrenaturales están sucediendo. Elizabeth, la esposa de Zacarías, de ese que está lleno del Espíritu Santo, fue también llena del Espíritu Santo cuando María fue a visitarla. Dice que el niño, o sea, este que Zacarías está diciéndonos aquí, que es Juan el Bautista, empezó a saltar en el vientre y ella también fue llena del Espíritu Santo. Entonces tenemos dos personas llenas del Espíritu Santo aquí también. Elizabeth, que era estéril, y también a Zacarías, estériles, de edad avanzada. ¿Qué les recuerda eso? Abraham, Sara. Este contexto está evocándonos unas realidades del Antiguo Testamento para recordarnos el pacto, lo que Dios había dicho a Abraham, lo que Dios había dicho a Sara, de la que a través de la descendencia de él iba a llegar un descendiente que iba a bendecir todas las familias de la tierra, ya no solamente a los israelitas. Muy bien por eso. Entonces, eso está sucediendo en otro contexto, no en el contexto político, social, sino en el contexto del templo, de la fe. Tanto Elizabeth como Zacarías fueron llenos del Espíritu Santo. Hay unas profecías ahí para afirmar quién es Jesús como Mesías y como Salvador. Entonces es una propuesta de paz y de gobierno y de reino muy diferente a la propuesta de paz, gobierno y reino de Augusto César. Por eso vamos a ver eso más adelante, que hay un contraste entre Augusto César y también Jesús. En la noche de Navidad vamos a ver eso. Así que este cántico es a la vez una profecía. Y una profecía muy esperanzadora tanto para los israelitas como para nuestra propia realidad colombiana y latinoamericana, porque también hoy hay todo un ambiente político, social en Colombia y en Latinoamérica, ¿cierto?, de incertidumbre. ¿Quién nos va a traer bienestar, paz? Todo este caos social, económico y político. Entonces, ¿quién va a ser nuestro sóter, nuestro salvador, nuestro libertador? Entonces, también esa misma realidad que sucedía en el texto, en el contexto bíblico, también trae sus resonancias para nosotros hoy. Entonces vamos a estudiar nuestro cántico, que como dije es un cántico profético y esperanzador. Vamos entonces a estudiar este cántico, que es el cántico de Zacarías, padre de Juan el Bautista, ¿cierto? Que después de que ustedes recuerdan el contexto de que él dijo que su hijo se llamaría Juan porque fue dado por el ángel, ese nombre fue dado por el ángel, él pudo hablar porque había permanecido mudo cuando había tenido la visión allá en el templo. Entonces después que pudo hablar, ese hombre empezó a hablar, pero como dice el versículo 67, lleno del Espíritu Santo, y se convirtió en una profecía. Es una profecía. Entonces el versículo 68, en esta profecía él nos va a decir varias cosas. Una de las cosas que nos va a decir es el texto con el que arrancamos el Salmo, que es bastante largo para los quizás a leer el texto hoy, pero es que Dios es bueno, porque empieza con bendito el Señor. A ese cántico también lo han llamado en la historia el Benedictus, el cántico Benedictus, así como
El cántico de la semana pasada se llamó el canto de la Magnífica. María magnificando a Jesús. Aquí es Zacarías diciendo la bondad de Dios, mostrando, resaltando que Dios es bondadoso, y por eso empieza con esa palabrita de ese cántico, bendito. Pero nos va a decir quién es bendito, quién es bueno. Y es bendito y es bueno el Señor Dios de Israel. Está reconociendo la bondad del Señor, articulada a la historia de Israel, de los salmos, donde muestra que Dios es bueno. Y que ese Dios bueno ha visitado, imagínense, Él ha visitado y redimido a su pueblo. Por eso Zacarías dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Entonces esto es importante. Nuestro texto nos dice que Dios es bueno. Entonces, ¿por qué es bueno? Porque va a mostrar las acciones de Dios en la historia y las acciones de Dios para Israel en ese momento de opresión romana, de desconcierto frente a la realidad de hacia dónde iba la nación. Entonces Dios es bueno, y hay 3 palabras en el versículo 68 que nos van a decir por qué Dios es bueno. Primero, Él es Salvador, porque Él es Salvador. En el 69, porque Él es Redentor. Y en el 71, porque Él es Libertador. Dios es bueno porque ha venido para salvar, redimir y libertar a su pueblo. Ahí están esas palabras, entre el 69 y el 71, las acciones de Dios. Un Dios que no está trascendente allá en el cielo, solo esperando ser adorado, sino un Dios que irrumpe en la historia, un Dios que se mete en la historia de su pueblo para hacer algo impresionante, para redimir, para salvar, para libertar a su pueblo. Él irrumpe en la historia. Ahora, este lenguaje de Zacarías nos evoca la realidad, la presencia y los atributos de Dios del Antiguo Testamento. Entonces Zacarías lo que está trayéndonos es quién es Dios en el Antiguo Testamento, y nos lo está evocando ahora aquí para hablarnos del advenimiento del Mesías. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de Dios como libertador, versículo 71, para librarnos, Él está pensando en Salmo 75, por eso iniciamos con un salmo, donde el salmo dice, yo soy pobre y estoy necesitado. Ven pronto a mí, una invitación del pueblo. Ven pronto a mí, oh Dios, tú eres mi socorro y mi libertador. La condición del pueblo, pobre y necesitado. Y ustedes saben que ese es el énfasis de Lucas. Lucas es un evangelio para los pobres, es un evangelio para los necesitados. El énfasis de Lucas es los oprimidos, como el Hijo del Hombre, Jesús como Hijo del Hombre, viene para ministrar a los necesitados, a los oprimidos. Por eso Lucas capítulo 4, cuando Jesús llega al templo, Él dice que la profecía de Isaías 61 se está cumpliendo, que el Mesías ha venido para sanar los quebrantados de corazón, para libertar a los cautivos. Y eso es un énfasis en Lucas. Ahí vemos a Jesús en Lucas ministrando a los pobres, invitando a los religiosos que hagan fiestas y banquetes para los pobres, porque ellos van a recibir su recompensa en el reino de Dios cuando uno hace algo para los pobres. Entonces esa libertad es una libertad, una invitación que Israel había hecho a Dios. Venga y libérenos, Señor, no demores, Salmo 75. Y Dios se tomó en serio esta oración y esta plegaria judía. Él no se demoró, Él vino al encuentro para liberar a su pueblo. ¿Y dónde lo vemos? En Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús en el libro de Lucas? Liberando a los oprimidos, no solamente del demonio, porque hay gente que está oprimida por el demonio, sino recobrando su dignidad, al leproso,
dándole tiempo para escuchar a las mujeres, dejándose tocar de los niños. Dios viene para liberar a su pueblo. Entonces Dios en el texto es libertador, eso nos está diciendo Zacarías, pero también es redentor. Recuerdan por favor Isaías 41:14, donde Dios dice a Israel: no temas, Jacob, pequeño Israel, afirma el Señor, porque yo mismo te ayudaré, yo mismo vendré a tu ayuda. El Santo Israel, soy tu redentor. Y este lenguaje de redención es que va a haber un pago para redimir, hay un pago para redimir a Israel, a su pueblo. Luego a la luz de la cruz vamos a ver, podemos entender ese pago, como dice San Pedro, que no fue con plata ni oro, sino con la sangre de Jesús. Entonces Zacarías nos está evocando todo el lenguaje del Antiguo Testamento. Isaías 43:3 dicen: yo soy el Señor tu Dios, el Santo Israel, tu Salvador. Entonces lo que estamos viendo es que Zacarías nos está recordando que Dios desde el Antiguo Testamento es libertador, redentor, salvador. Eso nos está evocando esta profecía. El Dios del Antiguo Testamento, pero ese Dios del Antiguo Testamento que ahora se hace presente en la historia, en la persona del Mesías, en la persona de Cristo, en la persona de su Hijo. Y esa es la razón por la que volteamos las 5 solas de la fe protestante y utilizamos ese mismo papel para colocar esos atributos que ustedes ven ahí. Admirable allá, Dios fuerte aquí, Padre eterno allá, y príncipe de paz aquí, y aquí debe estar ¿cuál? Consejero. ¿Qué son los nombres que se le dan a quién? ¿En dónde? Vamos allá por favor para revisar eso. En Isaías capítulo 9, versículo 6. Un niño nos es nacido. Entonces es que, como cantamos la canción tan linda ahorita que cantaron los niños, el anciano de días, el Dios del Antiguo Testamento, se encarnó, se humanizó en la persona de Jesús. Entonces ahora Dios, ese Dios salvador, majestuoso, redentor, libertador, trascendente, ahora irrumpe en la historia, se hace inmanente en la historia para mostrar su salvación, su libertad, su redención en la persona de su Hijo. Dios se hace hombre. Entonces imagínense cómo no recordar la encarnación, cómo no enfatizar en esa doctrina tan importante de la fe cristiana, de la encarnación, que Dios vino a nuestro encuentro. Imagínense, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el universo, el Dios majestuoso, todopoderoso, ahora ha venido al encuentro de su pueblo, Israel, y de nosotros. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, tal vez lo recuerdo, hijo nos es dado, se llamará su nombre, admirable, Dios fuerte, príncipe de paz, bueno, Padre eterno, príncipe de paz. Dios, ese Dios que se hace presente en la historia, en la persona de su Hijo. Entonces, ya dijimos los textos de los salmos y los profetas donde dice que Dios es salvador, libertador y redentor, evocando el Antiguo Testamento en el que Dios había hecho unas promesas. Ahora el cumplimiento de esas promesas se empieza a desarrollar aquí en la profecía de Zacarías. El que prometió viene para cumplir la promesa en la persona del Mesías. Por eso el evangelista nos dice en ese cántico, el cántico de Zacarías, que Dios ha venido, que Dios nos envió, que Dios cumple sus promesas. Miren el versículo 68. Bendito sea el Señor Dios de Israel,
Porque ha venido. Ya, ha venido. ¿Y en quién va a venir? En la persona de Jesús. Él ha venido. En el 70, ¿cómo lo ha prometido? ¿En dónde? En los profetas. Para cumplir sus promesas, según 72, porque se acordó de su santo pacto. Dios se hace presente en la historia de Israel para salvar, redimir y libertar a su pueblo. Él se hace presente en la historia. Pero de una forma muy diferente quiere salvar, redimir. Porque Dios se hace presente en la historia de Israel para salvar, redimir y liberar. Pero mire lo que sucedió con Dios. ¿Qué hicieron los israelitas con Dios? Lo tiraron a un basurero. Eso era el Calvario, un basurero donde tiraban la plebe de su tiempo, la escoria de su tiempo, y lo crucificaron, lo rechazaron. Lo rechazaron. Y gritaron, ¿recuerdan? Frente a el grito de los mismos israelitas frente a Pilato. Ellos gritaron, ¡fuera! Crucifíquenle. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Él vino, respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Eso es impresionante, porque los judíos habían sido influenciados por las propuestas de Augusto. Ellos quisieron una paz y un bienestar social y político influenciado por la cultura y rechazaron a su propio Mesías. Ellos están diciendo, queremos el reinado de César. Así que él los entregó, Pilato entregó a Jesús y ellos lo llevaron y lo crucificaron. ¿Por qué? Porque la propuesta mesiánica de Jesús, de transformación, de cambio social, económico, político, de la relación con Dios, no se dio como un gran Mesías libertador que iba a venir a pelear contra los romanos, que iba a desarrollar una revolución y decirle a todos sus discípulos que tomaran sus espadas y que fueran a asesinar romanos. Aunque uno sí andaba con espada, porque seguro él pensaba, de pronto se anima Jesús con una propuesta política. Jesús no. La propuesta de Jesús fue todo lo contrario. Amen a sus enemigos. Oren por quienes los ultrajan. ¿Quiénes son el contexto de los enemigos judíos en ese momento? ¿Quiénes son los que están ultrajando a los israelitas en ese momento? Los romanos. Y Jesús está diciendo, vamos a ganar, pero amando, orando, poniendo la mejilla por la ley del amor, de la paz, de la no violencia. Hay que vencer el mal que nos están haciendo los romanos con el bien. Hay que orar por ellos. Y esa propuesta no caló en el contexto de los israelitas, porque su propuesta era diferente, era una propuesta del amor, del perdón, de la compasión, que no gustó. Pero ¿qué tiene que ver esa realidad con nosotros hoy? Bueno, ¿qué es lo que pensamos nosotros hoy en la actualidad colombiana y latinoamericana que nos puede librar, redimir y salvar? Ayer estuve hablando con unos venezolanos que me contaron que la pólvora que están usando ahora en Venezuela, porque no hay ni siquiera para tirar un chorrillo, entiendo yo, o una papeleta, y es que los niños lo que hacen es que las bujías, yo no sé, Jairo, que sabe más de ese tema, tienen una cosa adentro, y ellos las prenden y ¡pam!, la estallan como un tipo de papeleta. Hay un electrodo dentro que suena como un tipo de papeleta y que ya ha habido
varias personas allá ya en la Navidad con sus dedos ya amputados porque una bujía, pero no hay mucha forma de celebrar la Navidad. Ese señor vino ayer con su hija y me dijo, estábamos en una cuadra de mi esposa, que es una cuadra que parece así como el pueblito paisa, lleno de luces y cosas así. El señor dijo, no, yo vine y no vi ni siquiera casas con luces, nada de eso. ¿Qué piensan los venezolanos de quién nos va a redimir? ¿Quién nos va a liberar? Las luchas que estamos teniendo aquí ahorita en Colombia, ¿cierto? Porque nosotros también como cristianos, si no entendemos la dinámica del rey y del reino, vamos a dar mucho énfasis a pensar que la redención, la libertad y el bienestar para Colombia puede venir desde lo político. Estamos mal si estamos pensando así. Y aún hay grupos en la iglesia cristiana que ven a Uribe como su Mesías moderno. No vino Leider, pero otros ven a Petro como su Mesías moderno. ¿Quedó grabado? Bueno, muy bien. Páseselo por Facebook. ¿Por qué? Porque hemos creado Mesías políticos. Pensamos que el modelo económico puede traernos salvación, redención, liberación. Ponemos nuestra confianza como también en los tiempos de Jesús, en Augusto, que iba a traer prosperidad y paz. Porque ahí va la multitud, ahí va la masa, ahí va la mayoría. Pero nuestra redención se desarrolla en el contexto de la fe, del templo, del reino de Dios, que no es visible ni palpable a los ojos de los quienes no han nacido en el reino. La redención viene es por el reino. Lo que Colombia necesita es que el reino de Dios en la persona de Jesús venga para desarmar los corazones de la violencia, de la avaricia, del egoísmo. Entonces, si tiene que ver este texto con nosotros, porque lo que está ocurriendo en Medio Oriente con la confianza ofrecida por César Augusto de paz y prosperidad, a veces se convierte también en un modelo que las iglesias quieren perseguir. Y nos olvidamos que la propuesta de este rey que ha nacido en un remanente pequeño, no hay muchos, gente por ahí, aún su nacimiento es con gente de no muy buena reputación, unos pastorcitos por allá, gente de no muy buena reputación, para que sepan que los pastores no son de muy buena reputación. Sí, porque ayer un señor me dijo, oiga, ¿y usted qué es lo que hace? Entonces yo le dije, no, yo soy pastor de una iglesia. Entonces él me dijo, usted tener platica. Bueno, esa es la reputación. Entonces, eso es lo que está sucediendo en otro contexto, en el contexto de la fe. Ahora vamos al versículo 72 y 74, nos van a evocar algo, que lo compartimos la semana pasada, no voy a enfatizar mucho en eso. Para mostrar misericordia a Abraham nuestro Padre, ya hablamos de eso la semana pasada, nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que le sirviéramos. Recuerda que eso hablamos la semana pasada acerca del pacto. Para quienes no vinieron la semana pasada, es un recordatorio. Hay un pacto que Dios hace en la teología del pacto del Antiguo Testamento, que inicia en Génesis 3:15, que Dios dice que va a venir un descendiente de la mujer. Esa mujer no es María, aunque en la teología católica lo interpretan así. Esa mujer es Israel, está en el capítulo 12 de Apocalipsis, una mujer que da a luz, o sea, Israel como la esposa del Redentor, de Yahvé, de Dios, va a dar a luz al Mesías. Entonces esa mujer que da a luz al Mesías va a traer un descendiente y una simiente. En el capítulo 12 vemos que Dios llamó a Abraham para decir que él iba a continuar con ese legado y que de la descendencia de Abraham iban a ser un simiente.
un descendiente. Pasamos por el libro de Samuel, donde Jonatán profetizó de que iba a venir un rey más poderoso que David, que iba a tener un reinado que iba a durar para siempre. Pasamos por eso la semana pasada en 2 de Samuel 7:14 y hablamos de los profetas que nos anunciaron la llegada del Mesías. Y este último profeta, de que está hablando Zacarías, su padre, que es Juan el Bautista, que está preparando el camino del Señor. Imagínense eso. Dice que este profeta vino para preparar el camino del Señor. Y el Señor para un judío era Dios que había venido. Entonces, eso es lo que nos está recalcando aquí el versículo 72, 73 y 74. Nos evoca toda esa teología del Antiguo Testamento acerca de un Dios de pacto que viene para redimir a su pueblo. Eso lo hablamos la semana pasada. 74 dice: nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que le sirviéramos. Ahora, ¿cómo haría el Mesías? ¿Cómo quiere el Mesías que le sirvamos? ¿Cuál es la libertad de Jesús? La libertad que Jesús nos ofrece. Hay 3 palabras que yo quiero que ustedes las encuentren. 2 van a ser muy fáciles. ¿Cómo quiere el Mesías que le sirvamos? Una en el versículo 74, bueno, ya, y otra en el versículo 75, 2 en el 75. Santidad y justicia, pero también yo la redundé ya en el 74, que sirvamos. La libertad del Mesías es que sirvamos. Él era un servidor, Él era el libertador y Él fue un servidor. Entonces, la libertad que el Mesías nos trae es una libertad que nos invita al servicio, a la santidad y a la justicia. Y Juan, que sí nos habló muy bien el sábado de noviembre acerca de la justicia. Entonces, este Mesías quería liberar a su pueblo para que su pueblo sirviera, fuera santo y practicara la justicia. Pero Israel no lo hizo. Israel no se puso al servicio de Dios para que las demás naciones conocieran a Dios. Israel se encerró en sí mismo y en su propia religiosidad. Israel no fue un pueblo santo, como Dios había dicho en Éxodo 19, 5 y 6. Ustedes me serán un pueblo santo, porque ellos terminaron adorando a los dioses de los pueblos alrededor de Israel, a los dioses paganos, y también terminaron viviendo como los mismos paganos, y por eso fueron llevados cautivos a Babilonia y a Asiria. Entonces Israel desconoció su diferencia entre los demás pueblos, no entendió su llamado a la santidad y tampoco practicó la justicia social. Ustedes recuerdan el texto que nos compartió Juan el sábado de noviembre. ¿Qué es lo que pide Dios? Que hagamos misericordia, justicia, que amemos al prójimo. Israel no cumplió con eso. Entonces, ese Israel no podía seguir así. Dios levantó un nuevo Israel a través del remanente de los 12 apóstoles que representan las 12 tribus, de los primeros discípulos en el libro de los Hechos que fueron judíos, que empezaron a llevar el evangelio en medio de los gentiles, y los gentiles entendieron entonces la propuesta de Jesús. Esa es la razón por la que Pablo dice en Gálatas 6 que la iglesia es el nuevo Israel, el Israel de Dios. Entonces nosotros, como el Israel de Dios, si el Mesías ha venido para libertarnos y el Israel del Antiguo Testamento no entendió, nosotros estamos llamados entonces como iglesia al servicio, a la santidad y a la justicia. Al servicio como un trabajo vocacional y misional, como una conducta consciente de cada discípulo de Cristo, que procura la expansión del reino de los cielos y la gloria de Cristo, desde donde estamos. Usted no tiene que ser un pastor, usted no tiene que ser un misionero. Usted puede ser un carnicero, un mecánico, y de donde quiera que usted esté, la posición que Dios lo haya puesto, el llamado es ser alguien que sirve,
que procura la extensión del reino de Dios. Muchos pastores no vamos a poder llegar donde usted ha llegado. Muchos misioneros no van a poder llegar donde usted ha llegado. Entonces, ¿cómo podemos servir a la gente y mostrar el reino de Dios a través del servicio para que Dios sea glorificado? Y una forma del servicio es la evangelización, pero también las misiones como Yoquima. Pero no solo las misiones como Yoquima, la asistencia social. ¿Cómo podemos servir? ¿Cómo vamos a servir en esta Navidad a los marginados, a los que menos tienen? ¿O vamos a vivir también la Navidad de una forma pagana, solo pensando en nuestra autogratificación y en nuestro propio bienestar? ¿Cómo podemos compartir lo que tenemos? Tal vez no tenga que ser mucho, pero puede ser algo. Puede ser algo. Yo hice mi plan de cosas que yo puedo regalar a otros, que yo puedo dar a otros. Ya yo me he comprometido con algunas personas a decir, yo voy a tratar de hacer esto por usted, voy a tratar de darle esto para usted en esta Navidad. ¿Cómo podemos servir? Cuando Jesús dijo al joven rico, deja todo y sígueme, es que dejar todo y seguir a Jesús significa que todo lo que tengo, que todo lo que soy, que todo lo que Dios me ha dado está al servicio del Señor, porque es de Dios y nosotros somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cómo podemos servir a otros? Con lo que el Señor nos ha dado. Es un don extraordinario del Espíritu que nos invita como iglesia a servir al Señor y a mostrar el carácter de Cristo como ejemplo de servicio, y de esa manera podemos servir al Señor. Además, en esta Navidad, si usted toma la actitud de servir a alguien, va a ser liberado como Jesús de un enemigo muy voraz y escondido con el que caminamos todo el día: el egoísmo. El servicio nos libera del egoísmo y la autogratificación. Porque cuando servimos a otro y cuando damos a otro, disfrutamos más, gozamos más. Entonces, sirvamos en esta Navidad para ser libres del egoísmo. ¿Cómo quiere Dios más? Como el Israel de Dios, que sirvamos al Señor en esta Navidad en santidad. Esa santidad es separarnos del mal y del pecado. Vivir en esta Navidad una completa dedicación a Dios y al servicio del reino de Dios. Si estamos donde hay tinieblas, vamos por favor, pero para hacer luz, para mostrar que hay una forma diferente de estar en paz, de vivir en gozo, de estar en tranquilidad, de gozar el bienestar. Algunos cristianos asumen una actitud separatista. Está bien, yo no voy porque está bien. Si no quiere ir porque cree que allá se va a enredar, es su decisión, cada uno en lo que esté firme en su corazón. Pero a mí me parece que es una época para mostrar la luz en medio de la oscuridad, en medio de nuestras familias que no son cristianas, en medio de nuestros amigos que no tienen otra forma de diversión. Nosotros podemos mostrar cómo la luz del Señor ha llegado para que podamos vivir en santidad, no en la iglesia, todos en la iglesia somos santos, sino en la cotidianidad. La santidad nos libera de la inmoralidad y de la corrupción. Y otra forma en la que Dios quiere que amemos es con que mostremos su carácter, que demostremos su acción en nosotros, es como dice el texto, en justicia. Sirvamos en santidad y justicia. Aprendimos demasiado de Juan David el sábado de noviembre, donde nos invita a la justicia, a las acciones que muestran el carácter de Dios para otros. Una justicia que es conforme a la voluntad de Dios, conforme a la norma. Esa es la palabra griega para justicia, vivir conforme a la norma de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Una justicia que nos libera del anarquismo, de la falta de valores,
de los valores del reino de Dios. Esa es la propuesta de este cántico esperanzador. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirvamos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Ahorita ya no necesitamos el templo, ya no necesitamos como el sumo sacerdote una vez al año entrar al lugar santísimo para estar en la presencia del Señor, una cosa que anhelaban los israelitas de forma especial. Ahora ya no es en Jerusalén o ya no es en el templo donde podemos adorar. Ahora podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad en cualquier momento, en cualquier lugar. Porque ahorita el texto nos está diciendo que lo que el Mesías vino a hacer es que Dios se hace presente en la historia, que Dios camina con nosotros y que podemos vivir en su presencia cada día, cada instante. Versículo 77. Bueno, el 76 va a hablar de la vocación del bautista. Y en el 77 dice que el bautista va a dar a conocer al pueblo salvación mediante el perdón de los pecados. Eso fue lo que hizo el bautista. Arrepiéntanse. Ese fue el llamado, porque el Señor está cerca. 78. Gracias a la entrañable, esto me gusta, es muy poético, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente. ¿Y qué es lo que nos evoca esto? Que la entrañable misericordia de Dios, como que hay algo desde el corazón, desde las entrañas de Dios que lo movió a venir a nuestro encuentro para visitarnos. Lucas 1:78 nos evoca el texto de Malaquías 4:2 donde dice: mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Eso es lo que Jesús iba a venir a hacer, traer salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Lo que el sol naciente, lo que el Mesías viene a hacer, es a traer gozo, traer alegría. Un datico aquí, voy a abrir un paréntesis solo de cultura general. Ustedes saben, el calendario nuestro cristiano tiene 12 meses. La razón son, ¿qué? Los 12 apóstoles. Eso es cultura general. Ustedes saben que la semana tiene, ¿cuántos días? La semana, 7. ¿El lunes qué es? ¿Por qué en nuestro calendario el lunes? La luna. El martes, Marte. El miércoles, Mercurio. El jueves, Júpiter. El viernes, el sábado. Y el domingo, el día del Señor. El Dominus. El Dominus. El Dominus es la palabra latina para Señor. Porque el domingo es visto como el día del sol. El sol. Por eso Malaquías está diciendo, evocando de forma poética que Jesús es el sol naciente. O en otra versión dice la luz de la aurora, la primera luz de la aurora. Y ese sol naciente y esa luz de la aurora, ¿qué es lo que viene a hacer? Vengan por favor, versículo 79. ¿Qué es lo que viene a hacer el sol naciente? ¿Qué es lo que viene a hacer el Dominus? El Señor. Para dar luz a los que viven en tinieblas y en la más terrible ¿qué? Oscuridad, sombra de muerte. Por favor piensen en la época que estamos viviendo en Colombia.
Los que viven en tinieblas y esta palabra, terrible oscuridad. Yo ayer fui a dar una vuelta al centro de la ciudad en la noche. Y la cantidad de indigencia que hay en el centro de nuestra ciudad. Mujeres, niños y adultos controlados por la drogadicción. Cientos de personas en el centro de nuestra ciudad. Pero luego fui a los barrios. ¿Cómo está esta mañana? Yo no salí todos los domingos, aprovecho para trotar en la mañana, pero como dormimos poquito no fui a trotar para no maluquearme en los 8 kilómetros o algo así, pero bajando, bajé al primer piso y llegó un amigo mío de la infancia, un muchacho con el que yo nací y jugué fútbol, borracho para abrazarme, y venga, yo, ay no, pero qué terrible oscuridad. Él se ha divorciado 2 veces ya. Mire, en su bolsillo tenía droga ahí. Terrible oscuridad. ¿Cómo vive la gente? El odio, el resentimiento que hay en nuestro pueblo. Nuestra violencia, la violencia en la que vivimos. Navidad es la época donde más se consume alcohol en Colombia. ¿Y por qué se consume alcohol? Porque el alcohol es como un analgésico para borrar la memoria de los recuerdos que nos traen dolor, depresión, tristeza, frustración, decepción. Entonces el alcohol se convierte como un analgésico para la conciencia, para el corazón. El sol naciente vino para traer luz a los que viven en tinieblas y terrible oscuridad. Y yo no estoy juzgando a mi amigo, que lo que yo pensé es, yo no estaría así, ni peor. Yo estaría en el infierno. Si el sol naciente, la luz de la aurora que nos visitó desde el cielo, no hubiera venido para traer luz a mis tinieblas y a mi terrible oscuridad en la que yo vivía. Yo no, mamá, que nosotros bailábamos en diciembre y era todo un descontrol nuestra vida, porque nuestro papá era de marranada, de cerrar la cuadra, de pólvora, y la pólvora para mí no era pólvora, sino pólvora. Sí, pelado en las tinieblas, en la más terrible oscuridad, sin sentido de vida. Ayer yo, antes de acostarme con mi esposa, salí a la ventana para mirar y dar gracias a Dios por terminar un 7 de diciembre tranquilo, en paz, para acostarme sobrio, para pensar que hoy iba a venir a la iglesia para adorar al Señor. En medio de la noche tuve la oportunidad de mirar las estrellas, de acostarme tranquilo con mi esposa, porque la luz de la aurora vino para alumbrar mis tinieblas y nuestras tinieblas, para sacarnos a cada uno de nosotros. Sé yo, porque que yo sepa, aquí nadie viene, mujeres de monjitas, y tampoco ningún hombre viene de un seminario de curas. Todos tenemos nuestra oscuridad y nuestra terrible tinieblas en las que vivíamos. Y a eso vino el sol naciente, como dice este texto, para dar luz a los que viven en tinieblas. La realidad colombiana, la época en la que más se consume alcohol, drogas. La verdad, ¿cuánta plata gastamos en la alborada? ¿Y cuánta gente en esta Navidad no va a tener para comer en nuestro país y alrededor de nuestro país? Pero seguimos viviendo como mafiosos y heredamos cultura mafiosa y la asumimos como algo que hace parte de la Navidad. No es verdad.
Estas luces es una parafernalia externa de lo que significa la Navidad, porque no somos nosotros los que estamos llamados a hacer luz. Uno puede tener luz en su casa y vivir en la oscuridad. Necesitamos la luz de Jesús, que viene para, como dice este texto, sacarnos de las más tinieblas, de las tinieblas y de la terrible oscuridad. Uno puede tener el árbol en la casa y no haber vida abundante y plena. Uno puede tener el árbol de Navidad y no estar evidenciando en sus relaciones de familia los frutos del Espíritu. Estos símbolos nos invitan es a la vida de la Navidad, a la práctica de la vida cristiana, de que el Salvador ya ha nacido, no solamente en la historia, sino en nuestros corazones. El sol naciente vino para darnos luz a los que vienen en tinieblas y la más terrible oscuridad. Este es el año, este es el mes con más riñas de nuestro país, porque no sabemos celebrar. El sol naciente o el sol de justicia apareció en la historia para traernos la justicia que no nos va a traer ni Uribe ni Petro, para liberarnos del anarquismo, de vivir la vida sin valores, para liberarnos del egoísmo y enseñarnos el amor y el servicio, para librarnos de la inmoralidad y el descontrol y enseñarnos a vivir en santidad, para liberarnos del egoísmo y liberarnos de la avaricia, en lo que lo único que importa soy yo. A eso vino el sol naciente. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado según este texto y esta profecía de Navidad? El texto está sumergido de paz. Miren cómo termina el versículo 79. Para guiar nuestros pasos por la senda de paz. Eso es lo que ha venido a traer el Mesías. Paz. El texto está sumergido para decirnos que el Mesías vino para liberarnos del pecado, que vino para que vivamos en santidad, para que practiquemos la justicia, para que nos sirvamos los unos a los otros. Este texto está sumergido para invitarnos al amor, a disfrutar el amor de Dios, o sea, su misericordia, a disfrutar de la bondad de Dios, de la presencia de Dios que ha irrumpido en la historia. Este Dios ha venido para quedarse con nosotros. Este texto está lleno de que el que lo profetizó está lleno del Espíritu Santo. Navidad es época para no embriagarnos con vino, sino para estar llenos del Espíritu Santo, de amor, de paz, de gozo que viene porque el Mesías ha nacido en nuestro corazón. Este texto está sumergido de esperanza y por eso este cántico se convierte en una profecía. ¿Por qué se convierte en una profecía? Se convierte en un canto de esperanza para nuestra nación, que lo que necesita, a mi forma de entender, es reconocer, como dicen los evangelios, ya nació el Salvador, que es Cristo el Señor. Lo que necesita nuestra nación es escuchar el canto de los ángeles y los pastores que decían, gloria a Dios en las alturas. Y en Colombia o en Latinoamérica, paz para los que gozan de la buena voluntad del Señor. Se convierte en una profecía. Este cántico de Zacarías, este cántico navideño, nos dice que sí hay esperanza para Colombia, pero no en Petro, pero no en Uribe, no en el siguiente político de turno. No en el modelo económico y social y cultural, porque si no estaríamos pensando como los judíos del primer siglo. El bienestar viene de Augusto. No, el bienestar no viene de Augusto, de la propuesta mesiánica, de la política o la economía. Viene de que el rey ya vino para traernos el reino. Y que el reino es escondido como la levadura en la masa que va permeando toda nuestra vida y nuestra familia y nuestros barrios y nuestra sociedad para traer paz.
Porque eso pasa cuando alguien se entrega a Jesús. Hay paz para con Dios. Él mismo encuentra paz. Hay el gozo de la salvación. Hay el amor porque se siente amado por Dios y entonces puede dar amor. Este cántico es un cántico que se convierte en una profecía que ya ha iniciado. Inició con los que aceptaron este cántico: Zacarías, Elizabeth, María, José, con los primeros apóstoles. Pero este cántico navideño se convierte en una profecía porque este cántico nos evoca y nos inspira en la última Navidad. ¿Recuerdan la última Navidad de las Crónicas de Narnia? Donde ya no va a haber invierno, donde la creación va a ser reconciliada con el Creador y la creación con la creación. Esta Navidad, si la vivimos en el reino de Dios, lo que hace es antojarnos de que venga la Navidad que está por venir. Una Navidad de un mundo donde no va a haber injusticia, Isaías 66, Apocalipsis 22. De un nuevo mundo donde no va a haber odio, donde no va a haber guerra, Isaías capítulo 2, donde no va a haber esclavitud. Este canto es una profecía que nos inspira a la nueva Navidad, cuando el reino de Dios, que ya llegó y ha empezado esa Navidad de paz, gozo en nuestro espíritu, se culmine en la plenitud de los tiempos, cuando el Dios de bondad reinará por siempre en la humanidad, trayendo una paz que no se agotará. Paz por siempre. Cuando el Dios de bondad aparezca para que nos sintamos amados, para liberarnos de la injusticia social, en el mundo donde no habrá muerte, ni dolor, ni llanto. Eso nos evoca esta primera Navidad, porque las primeras cosas pasarán. Este cántico navideño es una profecía de esperanza que nos anima a escuchar las palabras de Jesús, quien dijo al final de los tiempos en Mateo 25: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino prometido para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que en la última Navidad, el plan principal, el plan inicial de Dios nuevamente se va a cumplir cuando el Shalom de Dios venga nuevamente para restaurar el cielo y la tierra, a los humanos con el Creador, con la creación, con ellos mismos. Este cántico es un cántico de esperanza profética, porque nos dice que Dios va a cumplir su propósito eterno. Con Abraham pasaron más o menos, tal vez como unos 2000 años. Dios se hizo presente en la persona de Jesús, en el tiempo y el espacio, para mostrar que siempre ha querido tener una relación personal con su pueblo y con nosotros. Este cántico de Navidad es un cántico profético de esperanza que nos debe inspirar en esta Navidad a quienes creemos en la Escritura a disfrutar a Cristo, a vivir como Cristo y a proclamar a Cristo, porque eso es la Navidad. Oremos.